El gobierno del Ecuador, como muchos países del mundo, no reconoce a Maduro como el presidente de Venezuela, sino a Juan Guaidó. Y yo ratificaré esa decisión. Sin duda alguna, el señor Maduro no es el legítimo presidente de Venezuela. Yo digo no, 1000 veces no. Venezuela es un país soberano, libre. Y Venezuela le pertenece a los venezolanos. Estas son las noticias del día, último minuto. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a las noticias de Ecuador y Venezuela en el día de hoy. Presten mucha atención porque Nicolás Maduro ha sido acusado y se dará su detención. Todo esto por los crímenes en Apure. La detención de Nicolás Maduro ya es un hecho y ha sido acusado por transgresión a los derechos humanos. En todo esto, amigas y amigos, cabe recordar que la administración de Joe Biden lo ha señalado hace poco cuando dijo: todo aquel que incumpla los derechos humanos será perseguido hasta que sea detenido. Escuchemos. He has long been clear, the president that his administration's approach to Venezuela will focus on addressing the humanitarian situation, providing support to the Venezuelan people, and reinvigorating multilateral diplomacy to press for a democratic outcome and pursue individuals involved in corruption, human rights abuses. Y es que esa es una indirecta contra Nicolás Maduro, Padrino López y contra todos los demás que están en advertencia, porque en cualquier momento ellos también serán juzgados por la Corte Penal Internacional. Y es que ahora Nicolás Maduro ha sido acusado por lo que está sucediendo en Apure. Estamos hablando que hay pruebas y testimonios. Human Rights Watch enmarcó sus acusaciones con el contexto de la ofensiva lanzada desde hace un mes por el gobierno autocrático madurista contra los grupos ilegales en el estado de Apure y pidieron investigar el tema a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la misión de la ONU para la determinación de los hechos para Venezuela. Estamos hablando de que en este caso no es algo protocolar ni tan diplomático. Esto tiene efectos militares porque hay leyes internacionales que defienden exactamente todo lo que Nicolás Maduro está haciendo al revés. Y es que todo lo que Nicolás Maduro está haciendo es incumplir las leyes. Y hay algunas de estas que permiten derrocar este tipo de asuntos. Que consigue elementos que determinan que los casos que estaban siendo examinados en esa fase 2 tienen o pueden tener competencia de la Corte y por lo tanto avanza a la fase 3 del examen preliminar, que es la fase de admisibilidad. Noticias internacionales de hoy. Ellos están identificados, además están los testimonios de sus víctimas y el Instituto Casla denunció al Estado cubano en la Corte Penal Internacional por perpetrar crímenes de lesa humanidad dentro de Venezuela. Y es que además les contamos que la ya mencionada asociación acusa a Maduro y a la Fuerza Armada de Venezuela de hechos extrajudiciales de varios civiles, detenciones arbitrarias, abusos contra la población y otro tipo de prácticas, como la de enviar a militares de la Fuerza Armada de Venezuela a Apure sin la protección debida, sin el entrenamiento requerido, abusando así también de los propios derechos humanos. También de los mismos militares de la Fuerza Armada de Venezuela, porque ellos también tienen derechos los cuales les han sido transgredidos, ya que algunos han sido engañados, pero por supuesto no estamos hablando de los altos mandos. Y ahora con la política, que se ha hecho una política militar, que nos las ha ordenado nuestro comandante en jefe, el escudo bolivariano, los ejercicios escudo bolivariano que son una pared, un muro de contención para mantener a raya todos los males. También recordemos que hubo una detención de 100 oficiales por no querer ir a Apure a enfrentarse a esos grupos de Gentil Duarte, pero gracias a estas cosas se ha logrado obtener más información que pone a Nicolás Maduro en una posición cada vez más difícil. A veces se cree que Colombia y Estados Unidos van a intervenir a Venezuela, pero antes de eso se podría dar el hecho de que la intervención venga por parte de la ONU con la Corte Penal Internacional. Pero lo más indignante de todo lo que está sucediendo, señoras y señores, no es exactamente la pelea entre esa mafia. Eso evidentemente es muy grave, pero lo peor que sucede es que no están protegiendo a los civiles. Por lo tanto, las leyes internacionales permiten una intervención a Nicolás Maduro según todas las pruebas que se han dado tanto en el pasado como las recientes. Y es que se requiere una acción inmediata por lo que está sucediendo, porque es una catástrofe y Nicolás Maduro ya no tiene el control. Y al no tener el control ni siquiera de lo que está sucediendo en el país, deben entonces los países realizar una intervención de manera militar según lo dictan las leyes internacionales. Porque no solo se trata también de una intervención humanitaria, sino una detención a Nicolás Maduro de parte de los cascos azules de la ONU, porque las atrocidades cometidas contra los habitantes de Apure no son incidentes aislados por algunos militares insubordinados, sino que son acciones consistentes. Esto tiene mucho peligro, sale alguien, lo mira, guardia lo mira y vienen por nosotros. ¿Qué pasa? Pues corremos peligro
Tengo una hermanita chiquita. Le puede pasar algo malo a mi familia, a mí. Pero amigas y amigos, algo en todo esto a tener en cuenta es que quizás la mayoría de los que queremos la libertad para Venezuela casi siempre estamos pensando en que tienen que venir los militares y hacer una intervención y muchas cosas, pero no estamos viendo la parte humanitaria y precisamente esa es la parte más importante. Esa es la que activa y justifica cualquier operación militar que se vaya a dar entre los países contra el gobierno autoritario de Nicolás Maduro. El mandatario opresor ya es acusado por la Corte Penal Internacional. Se solicita su detención para que comparezca en un juicio. Probablemente es el próximo mes. Y ahora se le acumulan estas nuevas acusaciones, pero al negar Maduro su responsabilidad se tendrá que dar el uso de la fuerza para poder detenerlo, algo que está reglamentado en el Consejo de Seguridad de la ONU y la Corte Penal Internacional. En pocas palabras, es una ley internacional que Maduro está incumpliendo. La organización además alega en su informe que muchos de los detenidos no pertenecían a grupos armados, sino que eran de la población local, y eso lo hicieron después de haber entrevistado a 38 personas. Es decir, hay testimonios y pruebas donde muchos periodistas e inclusive autoridades colombianas y representantes de los grupos humanitarios han sido víctimas de abuso contra los derechos humanos, y esto solo empeora la situación del autócrata que, como dijimos, la próxima vez va a enfrentar un juicio en la Corte Penal Internacional sumando todo. Y es que, damas y caballeros, si no se presenta de forma voluntaria va a tener que ser conducido de manera militar, porque para eso se tendrá que usar los cascos azules y una serie de presión militar para que Nicolás Maduro por fin se entregue y Venezuela sea libre. Noticias de Ecuador, último minuto. Muchísima atención, porque en otras noticias les contamos que Ecuador rechaza la inclusión de la vicepresidenta de Venezuela en la cumbre iberoamericana. Así como le están escuchando, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, rechazó recientemente la inclusión de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la 27ª edición de la cumbre iberoamericana. No puedo aceptar que se incorpore a la delegada de un gobierno que no cumple ni la ética política, ni el buen gobierno, y mucho menos el respeto a los derechos humanos. Así lo expresó Lenín Moreno durante su intervención en el Foro de Jefes de Estado. El gobernante, que dejará el cargo el 24 de mayo tras 4 años en el poder, señaló que la inclusión de Rodríguez entre los oradores le sorprendió de manera nada grata. La vicepresidenta venezolana participa en representación del mandatario Nicolás Maduro, cuyo gobierno Moreno ha calificado de autoritario y dictatorial. Además de todo esto, medio centenar de países, entre ellos Ecuador, reconocen al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, que enfrenta una crisis económica y social que ha llevado a unos 5,4 millones de personas a dejar el país. En su intervención, Moreno también pidió a los países acciones coordinadas para garantizar que ningún país monopolice el acceso a vacunas contra el virus. Son escasas y por eso la equidad y el acceso igualitario son fundamentales. Así lo dijo el gobernante al asegurar que no hay ni recursos ni personal para enfrentar nuevas olas de contagios. Moreno, que será reemplazado en el cargo por el exbanquero de derecha Guillermo Lasso, instó a ejecutar planes para la reactivación económica. Mientras pensamos en estrategias de vacunación, debemos encontrar a la par mecanismos para reactivar nuestras economías, para proteger sobre todo a los más olvidados, a los más vulnerables. Añadió, debido a la emergencia de salud, casi todos los mandatarios latinoamericanos participan en la cumbre de manera telemática. Solo asisten de forma presencial los presidentes de Guatemala y la República Dominicana, por ser sus países la sede de la anterior cumbre y de la próxima respectivamente, y los jefes de gobierno del país donde se está llevando a cabo actualmente. Continuamos con más noticias internacionales. Por otra parte, les contamos que el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, aseveró que Nicolás Maduro empobrece a sus ciudadanos y exporta pobreza a países en crisis. Tal cual como le están escuchando, Guillermo Lasso ofreció una entrevista a un medio internacional donde habló sobre su posición frente a Venezuela y lo que hará su gobierno para enfrentar la crisis en su país vecino. El gobierno del Ecuador, como muchos países del mundo, no reconoce a Maduro como el presidente de Venezuela, sino a Juan Guaidó. Y yo ratificaré esa decisión. Sin duda alguna, el señor Maduro no es el legítimo presidente de Venezuela. De acuerdo con 50 países o más del mundo, y es un presidente que ha destruido la economía de un país rico, y eso ha producido la migración de millones de venezolanos. Yo creo que es un tema que no es fácil. Yo no puedo decirle a usted que estoy contento con la situación actual de una dualidad. 24 horas de información. Reconociendo al presidente Juan Guaidó, pero
a su vez reconociendo quien detenta el poder, el control de la economía venezolana, el poder, el control sobre la fuerza pública la tiene el señor Maduro. Para Guillermo Lasso, el gobierno autoritario de Maduro exporta pobreza a países de la región que están en situaciones difíciles por la emergencia de salud. Además señaló que no pueden tener un grupo de personas que empobrecen a los venezolanos y que exportan pobreza a los países que están en crisis. Así lo señaló. Porque lo que está haciendo el señor Maduro es exportar pobreza venezolana al mundo. Y eso desde todo punto de vista es inaceptable. Desde el punto de vista humano es absolutamente inaceptable. 24 horas de información. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pues no podemos tener un grupo de personas que controlan la fuerza pública, la economía venezolana. Sin embargo, Lasso señaló que el Palacio de Carondelet no llega con una varita mágica, ni mucho menos con la solución bajo la manga. No obstante, señaló que parte de la solución radica en discutir más sobre este tema en la comunidad internacional. Escuchemos. Pero pienso que ahí hay una agenda pendiente que debe resolverla la comunidad internacional. Lo que están haciendo es creándonos más problemas. Por lo tanto, ahí hay un tema pendiente para la comunidad internacional. Yo no tengo la varita mágica ni llego con la solución ideal bajo la manga. 24 horas de información. Yo creo que habrá que discutir y dialogar más sobre este tema en la comunidad internacional, en todos los foros posibles, para crear aún más conciencia de los problemas que generan estos grupos que controlan el poder en Venezuela. Y así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con la mejor información. Esperamos que se hayan informado. Si es así, no olviden darle like al video y compartirlo. También les invitamos a que, si no se han suscrito aún a nuestro canal, lo hagan en el día de hoy y activen la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube les esté avisando cada vez que subamos nuevo contenido. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales del Momento.